Todas las familias felices se parecen unas a otras. Cada familia desdichada lo es a su manera. Ana Karenina, León Tolstoy. Buenas, ¿cómo andan todos? Soy Mili García Arena, licenciada en Letras y Crítica de Cine y fundadora de Buscando el Lector. Esta nueva temporada de Buscando el Lector Podcast, en realidad esta es una antesala a lo que va a ser la segunda temporada de Buscando un Lector, les quiero hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo y yo creo que es un tema fundamental para cualquiera que le guste la literatura, que es la literatura rusa. Puntualmente, en este video vamos a hablar de la literatura rusa decimonónica, o sea, del siglo XIX, pero también vamos a tocar un poco del siglo XX. Primero quiero contarles un poco cuál fue mi experiencia en la literatura rusa, en mi carrera y también en mi vida personal. La verdad que es una literatura que a mí me interpeló desde siempre y desde bastante chica, porque el primer clásico, podríamos decir, que leí en mi vida fue de la literatura rusa, y fue a los 17 años. Mi primer contacto con esa literatura fue la novela Lolita de Vladimir Nabokov, que aquí la tengo. Y después, un poco cómo fue mi experiencia en la facultad. Yo tuve una profesora excelente. Me acuerdo que ella, a pesar de todo lo que nos decían los demás profesores de la facultad, que los demás profesores nos decían como que había que leer mucha crítica, muchos artículos, muchos papers para poder ver qué significaban las obras, y algunos hasta te decían, bueno, si no llegás a leer todo para el final, lee la crítica, porque lo importante no es que vos leas la obra literaria, sino que sepas la crítica. Que en realidad la mayoría de la gente del mundo de las letras, desde un sentido académico, piensa eso. Pero esta profesora nos decía, no, a mí me interesa que ustedes formen sus propios pensamientos. Es cierto que es necesario que sepan, bueno, los símbolos de cada novela, es necesario, bueno, que sepan qué significan estos nombres, que sepan el contexto de la obra, pero yo quiero no quiero que me repitan como loro en el final cosas que dijeron otras personas, quiero que formen su sentido crítico. Entonces, la verdad que fue una cursada muy buena, fue exhaustiva. Fue la primera vez que en la carrera que le dedicamos un mes entero a una sola novela. Entonces la verdad que fue, por esa profesora y por la selección de libros que vimos en esa materia, la literatura rusa siempre me interesó muchísimo. Por supuesto es una literatura sumamente rica, sumamente extensa, que bueno, necesitaríamos 1000 videos para poder hablar de toda esa literatura. Por eso me quiero reducir solo al siglo XIX y un poco del siglo XX y hablar de los que para mí son los clásicos imprescindibles de esta literatura. Primero voy a hablar de uno de mis libros favoritos, no solo de la literatura rusa, sino de la vida, que es Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. ¿De qué se trata esta novela? Bueno, se sitúa en el siglo XIX, en Rusia, puntualmente en San Petersburgo, en esta época donde todavía existían los zares, y sigue a un joven estudiante que vive en unos contextos de pobreza alarmante, que se llama Raskolnikov. ¿Qué va a pasar con nuestro protagonista? Como que está buscando su propósito en la vida, se está debatiendo muchas cosas éticas y morales que le han propuesto, y un día él escucha una conversación ajena y una semilla es plantada en su cabeza, que entonces se plantea, ¿acabar con la vida de una mala persona es justificado con tal de salvar la vida de muchísimas más personas? Lo que él se propone es acabar con la vida de la mujer que le alquila su habitación, porque ella es una usurera. Entonces, bueno, lo que nos plantea esta novela es que a partir de esta idea que surge en Raskolnikov, una idea que propone crear una nueva moral, una nueva ética de la sociedad, igual van a venir algunos elementos como lo son la culpa, el remordimiento, todo un vacío existencial. Entonces a este crimen que él quiera cometer le va a seguir un castigo.
más que castigo es una forma de expiación, una forma de expiar sus pecados. Entonces mucha gente dice que en realidad un mejor título para crimen y castigo sería mejor pecado y expiación, porque engloba mejor como las definiciones y los conceptos que quiere desarrollar Dostoyevsky en esta novela. Como muchas novelas de esta época, o sea, es una novela de casi 800 páginas, se puede tornar un poco pesada y además al formar parte del realismo del siglo XIX se puede hacer un poco tediosa por muchas descripciones y además una particularidad que tienen los rusos que hay que tener en cuenta es que la forma en que dicen sus nombres. Muchas veces los nombres propios tienen 3 variantes distintas, entonces uno se puede perder en las formas que le van diciendo a los personajes, pero una vez que ya los identificas es fácil de seguir. Recomiendo muchísimo esta novela. A fines de abril voy a estar dando un taller literario virtual donde vamos a analizar esta novela, así que los invito a todos los que quieran formar parte. Vamos a continuar también con otra novela larga y del siglo XIX, que es la novela a la que pertenece la frase que inició el capítulo, que es Ana Karenina. A diferencia de lo que muchos creen, Ana Karenina no es una historia de amor, es una historia sobre la familia rusa, puntualmente, y la familia rusa aristocrática. Y también con algunas familias más de una clase burguesa un poco acomodada, pero bueno. ¿Qué es lo que se plantea en Ana Karenina? Y también por qué muchas veces se la confunde como una historia de amor. En realidad esta es lo que se llama una novela de adulterio femenino. En el siglo XIX hubo varias novelas de este estilo en las que siempre una mujer de la clase alta que se encuentra en un matrimonio que no la satisface y que no la hace feliz, encuentra en el adulterio una forma de rebelarse y de escapar a esa monotonía. Pero ¿qué ocurre? En todas estas novelas, el adulterio femenino, como es visto como algo súper negativo y súper cuestionable para esa época, ¿qué pasará? A esta mujer adúltera, a la que luego descubren, toda la sociedad le dará la espalda, la juzgará, entonces este aislarse de la sociedad llevará, spoiler alert, a esta mujer al suicidio. Entonces la novela de adulterio es algo sumamente negativo para las mujeres, porque no está haciendo una lectura feminista, sino que está haciendo como una especie de castigo para esa mujer adúltera. Tolstoy escribió esta novela para crear a este personaje femenino adúltero y luego destruirlo. La verdad que es muy interesante. Yo creo que al igual que el crimen y castigo se toman mucho los rasgos psicológicos y es muy interesante cómo la mente de Ana Karenina, de nuestra protagonista, va descendiendo poco a poco a la angustia y esta desesperación. Es muy interesante, hay muchísimas subtramas, la de Ana Karenina es la principal, pero bueno, la recomiendo muchísimo. También es larga y es un poco tediosa, pero vale mucho la pena. Para finalizar el siglo XIX les traigo una obra de teatro, en este caso, que es La Gaviota, de Anton Chekhov. Bueno, esta obra de teatro forma parte del simbolismo. El título de La Gaviota es un fuerte símbolo que recorre toda la obra y en el que se están mostrando personajes de 2 generaciones distintas que tienen distintas concepciones de cómo mirar el arte y cómo mirar la vida, ¿no? A mí me gustan mucho las obras de teatro, a diferencia de lo que mucha gente cree. El teatro no es solo para ser visto, es muy interesante leer teatro, así que lo recomiendo. En esta antología de Losada también están Las 3 hermanas y El tío Vania, por si a alguno le interesa. Y ahora sí pasamos al siglo XX. Esta es, en realidad, no podría decirse que es una novela, es más tal vez un relato largo. Y sobre todo podría también decirse que es una especie de no ficción. ¿Por qué? Porque si bien no está hablando textualmente de la vida del autor, sí está fuertemente inspirado en sus experiencias. El nombre del autor, perdonen si lo estoy pronunciando mal, es Alexander Solzhenitsyn. Y el libro al que me estoy refiriendo es Un día en la vida de Iván Denisovich. En el libro lo que se cuenta es la experiencia de un hombre en los campos de concentración y de trabajo forzados rusos, o también llamados los Gulag, que es una experiencia que el mismo escritor tuvo.
Este escritor ganó el Premio Nobel de Literatura y bueno, cuenta que él, siendo ruso, en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue tomado prisionero, después cuando el ejército ruso los liberó, como castigo por haberse dejado tomar prisionero, lo toman de traidor, entonces lo llevan a esos campos de trabajo forzado. La verdad que es muy duro lo que se muestra acá, claramente es un grito de denuncia. Tiene un final muy desolador porque muestra que te empiezan a contar las situaciones extremas en las que vivían, de un extremo frío y de hambre y de mucho maltrato, en unas pequeñas cosas que les daban un poco más de vitalidad, un poquito más de pan, un poquito más de avena, una camisa más extra de abrigo. Ellos sentían que eso había sido un buen día. Entonces te está mostrando cómo el ser humano es llevado al extremo de la miseria y se contenta con tan poco. Es interesante, lo recomiendo mucho. Y para el final vamos a leer el que fue mi primer clásico y recomiendo mucho, que es Lolita de Vladimir Nabokov. Esta novela muchas veces lo han tomado como una suerte de apología a la pedofilia. No hay nada más alejado de esto. ¿Por qué? Porque el narrador de esta novela es lo que llamamos el narrador poco fiable. Es un hombre que es acusado de asesinato y de abuso hacia una menor de edad, y él en el estrado del juicio comienza a contar cómo conoció a esa niña. Y lo más importante es que, según su perspectiva, Lolita es la que lo busca. En realidad es toda una invención de este tipo, porque lo está narrando en primera persona desde el juzgado. Entonces es la versión que a él le conviene contar. Esta novela tiene una película protagonizada por Jeremy Irons que romantiza mucho el vínculo entre Humbert, que es el narrador, y Lolita. Entonces, por eso se ha caído mucho en malas interpretaciones de esta novela. Invito a leerla, es muy interesante cómo se mete en la perspectiva del narrador. Y más allá de todo, tiene una prosa muy poética y muy bonita. Bueno, espero que les haya gustado esta selección que hice sobre la literatura rusa. Recomiendo mucho cada obra, pero tengan en cuenta que no son libros para leer en cualquier lado. Tienen que estar concentrados y tienen que saber que por momentos va a ser tedioso, pero el resultado final siempre vale la pena. Recuerden el taller de lectura virtual que voy a dar sobre Crimen y Castigo a final de mes. Me pueden escribir por privado para saber cuáles son las fechas. Pueden encontrarme en Instagram y en TikTok como @buscandoellector. Nos encontramos muy pronto para la segunda temporada de Buscando el Lector Podcast. Chao. Si te gustó este capítulo, te invito a que le des me gusta, te suscribas y que me sigas en Instagram y en TikTok como @buscandoellector para enterarte de todas las novedades del podcast y también para próximos talleres literarios.